Hola a todos, especialmente los estudiantes de la materia Teoría y Métodos 1 de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Este es nuestro segundo de dos videos correspondientes a la semana 11 de nuestro curso. En este video vamos a hacer una muy breve revisión de algunos de los planteamientos formulados por este señor llamado Paul Feyerabend con respecto a las propuestas epistemológicas formuladas desde la metodología de la ciencia a lo largo del siglo XX. Vamos a revisar un ensayo que es el Tratado contra el Método, que fue publicado originalmente en 1975 y es una propuesta que en su momento generó muchas críticas porque era una propuesta muy revolucionaria que la denomina Feyerabend como del anarquismo epistemológico. Vale la pena leer todo el ensayo y vale la pena leer con detenimiento las dos secciones que fueron asignadas para la materia. En este caso vamos a hacer la revisión de algunos puntos claves para comprender en qué consiste esta propuesta que nos trae Feyerabend, que es una propuesta que si bien critica muy duramente a los metodólogos clásicos, es una propuesta que también aprecia bastante esta postura que revisamos esta misma semana en un video anterior, que es la de los programas de investigación científica propuesta por Lakatos. Sin más, vamos a ir a revisar algunas secciones de este ensayo, pero como les dije anteriormente, vale la pena, ya que es un ensayo corto, o al menos estas dos secciones son bastante cortas, vale la pena que ustedes las lean con detenimiento. Feyerabend da inicio a la introducción de este ensayo con algunas frases que pueden resultar lapidarias. En palabras de Feyerabend, la ciencia es una empresa esencialmente anarquista. El anarquismo teórico es más humanista y más adecuado para estimular el progreso que sus alternativas basadas en la ley y en el orden. El presente ensayo ha sido escrito con la convicción de que el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atractiva, es sin embargo una medicina excelente para la epistemología y para la filosofía de la ciencia. No es difícil describir la razón de ello. La historia en general y la historia de las revoluciones en particular es siempre más rica en contenido, más variada y más multilateral y más viva e ingeniosa de lo que incluso el mejor historiador y el mejor metodólogo pueden imaginar. La historia está repleta de accidentes y coyunturas y curiosas yuxtaposiciones de eventos. Esto nos demuestra la complejidad del cambio humano y el carácter impredecible de las últimas consecuencias que cualquier acto o decisión de los hombres. ¿Vamos a creer realmente que las simples e ingenuas reglas que los metodólogos tienen por guía sean capaces de explicar tal laberinto de interacciones? No está claro que una participación satisfactoria en un proceso de este tipo solo será posible para quien sea oportunista, sin contemplaciones y no se encuentre comprometido con ninguna filosofía particular, y para quien adopte cualquier procedimiento que parezca apropiado a la situación. Seguidamente, Feyerabend nos da cuenta de que esta frase, este párrafo es construido a partir de frases de Lenin y de Einstein. Y ya con esto nos va dando cuenta de que es un ensayo que busca ser provocativo o generar reacciones en
los filósofos de la ciencia que han tenido una visión más bien de tipo convencional o tradicional. Más adelante continúa Feyerabend. Desde luego, es posible simplificar el medio en el que trabaja un científico, simplificando sus principales actores. La historia de la ciencia, después de todo, no consta de hechos y de conclusiones derivadas de los hechos. Contiene también ideas, interpretaciones de hechos, problemas creados por interpretaciones conflictivas, errores, etc. En un análisis más minucioso se descubre que la ciencia no conoce hechos desnudos en absoluto, sino que los hechos que registra nuestro conocimiento están ya interpretados de alguna forma y son por tanto esencialmente teóricos. Siendo esto así, la historia de la ciencia será tan compleja, caótica y llena de errores como las ideas que contiene, y a su vez estas ideas serán tan complejas, caóticas, llenas de errores y divertidas como las mentes de quienes las han inventado. De modo inverso, un ligero lavado de cerebro conseguirá convertir la historia de la ciencia en algo más insípido, más simple, más informe, más objetivo y más fácilmente accesible a un planteamiento por reglas estrictas e incambiables. La educación científica, como hoy en día se entiende, apunta exactamente a este objetivo. Tal educación simplifica la ciencia, simplificando a sus participantes. En primer lugar, se define un dominio de investigación. A continuación, el dominio se separa del resto de la historia. La física, por ejemplo, se separa de la metafísica o de la teología y se recibe una lógica propia. Después, un entrenamiento completo en esta lógica condiciona a quienes trabajan en dicho dominio. Con ello, se consigue que sus acciones sean más uniformes y al mismo tiempo se congelan por grandes partes del proceso histórico. Hechos estables surgen y se mantienen a pesar de las vicisitudes de la historia. Una parte esencial del entrenamiento que posibilita la aparición de tales hechos consiste en el intento de inhibir las instituciones que pudieran llevar a hacer borrosas las fronteras. La religión de una persona, por ejemplo, o su metafísica, o su sentido del humor natural, no esa especie de hilaridad ingénita y casi siempre nauseabunda que se encuentra en las profesiones especializadas. No deben tener el más mínimo contacto con su actividad científica. Su imaginación queda restringida e incluso su lenguaje deja de ser el suyo propio. Esto se refleja a su vez en el carácter de los hechos científicos que se experimentan como si fueran independientes de la opinión, creencia y del trasfondo cultural. En el primer capítulo del ensayo continúa Feyerabend. Lo anterior se demuestra tanto por un examen de episodios históricos como por un análisis abstracto de la relación entre idea y acción. El único principio que no inhibe el progreso es todo sirve. La idea de un método que contenga principios firmes, inalterables y absolutamente obligatorios que rijan el quehacer científico tropieza con dificultades considerables al ser confrontada con los resultados de la investigación histórica. Descubrimos entonces que no hay una sola regla, por plausible que sea y firmemente basada que esté en la epistemología, que no sea infringida en una ocasión u otra. Resulta evidente que estas infracciones no son sucesos accidentales, que no son consecuencia de una falta de conocimiento o de atención que pudiera haberse evitado. Por el contrario, vemos que son necesarias para el progreso. En realidad, uno de los rasgos más llamativos de las recientes discusiones en historia y filosofía de la ciencia
consiste en la toma de conciencia de que sucesos y desarrollos, tales como el descubrimiento del atomismo en la antigüedad y la revolución copernicana, el surgimiento del atomismo moderno, teoría cinética, teoría de la dispersión, estereoquímica, teoría cuántica o la emergencia gradual de la teoría ondulatoria de la luz solo ocurrieron o bien porque algunos pensadores decidieron no someterse a ciertas reglas obvias o porque las violaron involuntariamente. Esta práctica liberal, repito, no constituye solo un mero hecho de la historia de la ciencia, sino que es razonable y absolutamente necesaria para el desarrollo del conocimiento. Para decirlo de manera más específica, puede demostrarse lo siguiente: dada cualquier regla, por muy fundamental o necesaria que sea para la ciencia, siempre existen circunstancias en las que resulta aconsejable no solo ignorar dicha regla, sino adoptar su opuesta. Popper continúa el ensayo planteando la manera en que el conocimiento científico se encuentra inmerso en un más amplio contexto social y humano, y no aislado de él. Nos dice Feyerabend, disculpen, que los intereses, fuerzas, propaganda y técnicas de lavado de cerebro juegan un papel mucho mayor de lo que comúnmente se cree en el desarrollo del conocimiento y de la ciencia, puede descubrirse también por medio de un análisis de la relación entre idea y acción. A menudo se da por supuesto que una comprensión clara y distinta de las ideas nuevas precede a su formulación y a su expresión institucional. Una investigación empieza con un problema, dice Popper. Primero, tenemos una idea o un problema. Después, actuamos, es decir, hablamos o construimos o destruimos. Ciertamente no es este el modo en que los niños se desarrollan. Los niños usan palabras, las combinan, juegan con ellas hasta que atrapan un significado que hasta entonces había permanecido fuera de su alcance, y la actividad lúdica inicial constituye un presupuesto esencial del acto final de comprensión. No existe ninguna razón por la que ese mecanismo deje de funcionar en el adulto. Debemos esperar, por ejemplo, que la idea de libertad solo pueda aclararse por medio de las mismas acciones que se supone crean la libertad. La creación de una cosa y la creación más la comprensión completa de una idea correcta de la cosa constituyen muy a menudo partes de uno y el mismo proceso indivisible y no pueden separarse sin provocar la detención del proceso. El proceso mismo no está dirigido por un programa bien definido y no puede estar dirigido por un tal programa porque es el proceso el que contiene las condiciones de realización de todos los programas posibles. Antes bien, está dirigido por un vago impulso, por una pasión. La pasión da lugar a una conducta específica que a su vez crea las circunstancias y las ideas necesarias para analizar y explicar el proceso para hacerlo racional. El desarrollo del punto de vista copernicano desde Galileo al siglo XX constituye un perfecto ejemplo de la situación que queremos describir. Se parte de una fuerte creencia que va contra la razón y la experiencia contemporánea. La creencia se extiende y encuentra apoyo en otras creencias que son igualmente irrazonables, si no es que lo son más: la ley de la inercia y el telescopio. La investigación se disgrega a partir de ahora en nuevas direcciones, se construyen nuevos tipos de instrumentos, se relaciona de forma nueva la evidencia con las teorías, hasta que surge una ideología que es bastante rica para proporcionar argumentos independientes para cualquier zona particular de ella y bastante ágil para encontrar
tales argumentos siempre que parezcan necesarios. Hoy podemos decir que Galileo siguió por el camino correcto, porque su persistente empeño en lo que en un tiempo parecía ser una cosmología estúpida, consiguió crear el material necesario para defenderla contra todos aquellos que solo están dispuestos a aceptar un punto de vista en caso de que contenga ciertas frases mágicas llamadas informes observacionales. Y esto no es una excepción, sino el caso normal. Las teorías devienen claras y razonables solo después de que las partes incoherentes de ellas han sido utilizadas durante largo tiempo. Así pues, este prólogo irrazonable, ametódico y sin sentido, resulta ser un prerequisito inevitable de claridad y éxito empírico. Finalmente, Feyerabend cierra esta sección indicando lo siguiente. Resulta claro, pues, que la idea de un método fijo o la idea de una teoría fija de la racionalidad descansa sobre una concepción excesivamente ingenua del hombre y de su contorno social. A quienes consideren el rico material que proporciona la historia y no intenten empobrecerlo para dar satisfacción a sus más bajos instintos y a su deseo de seguridad intelectual con el pretexto de claridad, precisión, objetividad, verdad, a esas personas les parecerá que solo hay un principio que puede defenderse bajo cualquier circunstancia y en todas las etapas del desarrollo humano. Me refiero al principio todo sirve. Este principio abstracto debe ahora ser examinado y explicado en sus detalles concretos. Tal y como podemos ver entonces, Feyerabend lo que propone es una muy fuerte crítica a lo que él considera una visión simplista del conocimiento o del conocimiento científico. De hecho, más que una visión simplista y reduccionista y de alguna manera que aísla al conocimiento, específicamente al conocimiento científico, dentro o lo aísla fuera o aparte del contexto de la complejidad de los procesos humanos, que son sociales, que son culturales, que son finalmente procesos vivos, interconectados. Entonces, Feyerabend lo que hace es una alerta con respecto a esta visión que pretende aislar y simplificar el conocimiento científico. La frase que lamentablemente o tristemente ha hecho célebre a Feyerabend es esta del todo vale y ha sido en muchos casos interpretada de manera muy cómoda. Sin embargo, el propio Feyerabend hace más de una ocasión aclaraciones con respecto a este todo sirve o todo vale. Acá, que es la edición de Ariel del ensayo, se agrega una nota, es bastante amplia, pero quisiera simplemente señalarles un pequeño párrafo. Feyerabend dice, algunos amigos me han censurado por elevar un enunciado como todo vale a principio fundamental de la epistemología. No advirtieron que yo estaba bromeando. Las teorías del conocimiento, según yo las concibo, evolucionan al igual que todo lo demás. Encontramos principios nuevos, abandonamos los viejos. Ahora bien, hay algunas personas que solo aceptarán una epistemología si tiene alguna estabilidad o racionalidad, como ellos mismos gustan de decir. Bien podría tener, sin duda, una epistemología así y todo vale sería su único principio. Lo que entonces nos pretende comunicar Feyerabend es que el todo vale es el todo vale de acuerdo a
el contexto de las diferentes teorías. Es decir, las teorías tienen sus principios que son estables y en algún momento los abandonan y surgen nuevos principios. Siguiendo esta idea, Feyerabend desarrolla paralelamente a Thomas Kuhn, con una visión diferente, la idea de inconmensurabilidad entre teorías. ¿Qué es lo que supone esto? Igual que Kuhn propondría que un paradigma serviría como modelo de entender el mundo y los científicos formularían sus preguntas, generarían observaciones y propuestas en función de este paradigma, y que las propuestas que desarrolla un científico en función de un paradigma no son lógicamente comparables con las propuestas que se desarrollen en función de otro paradigma, ya que ambas son inconmensurables. Feyerabend nos va a decir esto mismo. Cada teoría solamente puede ser analizada y puede ser evaluada en función de su coherencia interna. Puede ser analizada y evaluada lógicamente en función de su coherencia interna y no frente a propuestas surgidas en el ámbito de otras teorías, ya que entre sí los paradigmas o las teorías no tienen correspondencia lógica. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la preponderancia o el éxito de una teoría tendrá que ver más bien con su éxito a nivel social, ¿sí? Y su prevalencia o su aceptación por el grupo social, en primer lugar científico, y después un grupo más amplio que la acepta y le es útil esta teoría. Bueno, con estos comentarios cerramos esta apreciación de la propuesta de Paul Feyerabend. Sin embargo, les reitero lo que dije al principio del video, ya que el ensayo es bastante corto y sencillo, vale la pena que ustedes mismos se aproximen al menos a la introducción y el primer capítulo de este ensayo.